Bienvenido a mi canal secreto roto, La sombra en la carretera. Era una noche oscura y silenciosa, en un tramo olvidado de la carretera que conecta dos pequeños pueblos de México. El aire estaba frío y la neblina se arrastraba como un velo fantasmal sobre el asfalto. Un camionero, llamado Ricardo, conducía su tráiler después de un largo día de trabajo. Eran casi las 2 de la madrugada. De pronto, a lo lejos, vio una figura parada en medio de la carretera. Al acercarse, notó que parecía ser una mujer, vestida con un largo vestido blanco, su cabello negro cubriéndole el rostro. Ricardo frenó bruscamente, pero la figura desapareció. Respirando con dificultad, miró por los espejos retrovisores, y ahí estaba, sentada en el asiento del copiloto. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer giró lentamente la cabeza hacia él y susurró: «No sigas este camino, o no volverás». El camionero, temblando, volvió la vista al frente, pero la carretera había cambiado. Ya no reconocía nada. Árboles torcidos, niebla densa y un silencio que debía ser. Esa noche, Ricardo nunca llegó a su destino. Y hasta hoy, nadie ha encontrado su tráiler. La sombra en el bosque. Dicen que en las frías montañas de Oaxaca hay un bosque al que los lugareños llaman el Sendero del Silencio. Nadie sabe cuándo empezó la leyenda, pero todos coinciden en lo mismo. Las personas que se adentran demasiado nunca regresan. En 1997, un joven excursionista llamado Mateo desapareció sin dejar rastro. Lo extraño fue que, semanas después, su cámara fotográfica fue encontrada junto a un viejo tronco cubierto de musgo. Las imágenes mostraban árboles retorcidos, huellas extrañas en el suelo, y en la última foto, una silueta alta y oscura que parecía observarlo desde la distancia. La policía investigó, pero cada vez que un agente entraba al bosque, sufría desorientación, escuchaba voces y terminaba saliendo por un camino distinto al que había entrado. Hasta hoy, el caso sigue abierto, y los pocos valientes que se atreven a caminar por ese lugar aseguran que sienten una presencia detrás de ellos, respirando muy cerca. ¿Será el Sendero del Silencio un simple mito o un portal hacia algo que no entendemos? El diario perdido. Un año después de la desaparición de Mateo, un campesino de la zona encontró algo extraño mientras recogía leña. Un diario cubierto de barro, con las iniciales MR, grabadas en la tapa. Dentro, las primeras páginas hablaban de la emoción de explorar el bosque, describiendo árboles milenarios y arroyos cristalinos. Pero a partir de la página 17, la escritura cambiaba. Las frases eran cortas, apresuradas, casi desesperadas. No estoy solo. Oigo pasos detrás de mí. La sombra se acerca. En la última entrada, escrita con tinta corrida, se leía: «No sigas el silbido». Lo más inquietante es que, según los expertos, la tinta aún estaba fresca cuando el diario fue encontrado, a pesar de haber pasado 12 meses desde la desaparición de Mateo. La policía cerró el bosque al público, pero algunos aseguran que, en noches sin luna, aún se escuchan silbidos suaves entre los árboles, invitando a los curiosos a seguir el sonido. Los sobrevivientes del silbido. En una taberna polvorienta a las afueras de San Ignacio, conocí a dos hombres que juraban haber escapado del silbador. Sus nombres eran Diego y Martín. No eran amigos, pero compartían la misma mirada. Ojos hundidos, como si hubieran visto algo que les robó el sueño para siempre. Diego habló primero, con voz baja. No era un animal, no era un hombre. Era algo que sabía dónde íbamos a pisar antes de que lo hiciéramos. Martín, temblando, agregó: «Y ese silbido no paraba. Cambiaba de dirección. Una vez lo oías delante, al segundo lo tenías detrás, y después, dentro de tu cabeza». Ambos coincidían en que, justo antes de encontrar la salida del bosque, escucharon una frase susurrada que ninguno olvidó:
No era a ti a quien buscaba, pero ahora sí. Lo extraño es que ninguno de los dos recordaba cómo habían llegado a la carretera principal. Solo sabían que despertaron en el suelo, con marcas profundas en la tierra alrededor de sus cuerpos, como si alguien o algo hubiera estado observándolos mientras dormían. El archivo perdido. Un anciano llamado don Aurelio, archivista retirado de la policía de Durango, me recibió en su casa llena de papeles amarillentos y olor a madera vieja. Al mencionar el nombre de Mateo, frunció el ceño y cerró las cortinas, como si alguien pudiera escucharnos. Sacó de una caja un expediente desgastado. En la portada decía: Caso número 41. Desapariciones en la Sierra, 1923. Dentro había recortes de periódico, fotografías borrosas de grupos de campesinos y dibujos hechos a mano, todos describiendo la misma figura: un hombre alto, con sombrero ancho, cuyos rasgos nunca eran claros. En cada caso la única pista era la misma: un silbido que, según los sobrevivientes, sonaba más fuerte cuanto más cerca estaba la muerte. Esto no empezó con Mateo, murmuró don Aurelio. Él solo fue el último que tuvimos el valor de registrar. Me contó que en 1923 un grupo de leñadores desapareció durante una tormenta. Cuando las autoridades los buscaron, encontraron solo sus herramientas y huellas que se detenían abruptamente en medio del bosque, como si hubieran sido tragados por la tierra. Lo más inquietante era que Mateo había nacido en 1923, el mismo año de esas desapariciones, y según la fecha, su abuelo había sido parte de aquel grupo de leñadores. Don Aurelio me miró con seriedad y dijo: si el silbador lo sigue no es por azar, es herencia. El silbido en la noche. Esa noche no pude dormir. El sonido del viento en las ramas parecía formar un eco lejano, un silbido pausado, como el que don Aurelio había descrito. Me asomé por la ventana y a lo lejos, junto al límite del bosque, vi una silueta inmóvil. Era alta, llevaba un sombrero ancho y parecía mirarme, aunque no podía distinguir un rostro. El silbido se hizo más intenso, no en volumen, sino en claridad. Cada nota parecía dirigida a mí. Tomé una linterna y salí, sintiendo que cada paso que daba hacia el bosque me hundía en un aire más pesado, más frío. Cuando estuve lo bastante cerca, la figura levantó la cabeza y no tenía rostro. En su lugar había una sombra profunda, como un vacío que absorbía la luz. Mateo no era el primero, dijo una voz, pero no salía de su boca, sino que parecía hablar dentro de mi cabeza. Ahora eres tú. De pronto todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en un claro, con las huellas de mis zapatos terminando abruptamente sobre la tierra húmeda, exactamente como las de los leñadores de 1923. Y entonces lo entendí. El silbador no mata, reemplaza. Regreso del silbador. El amanecer llegó, pero el bosque seguía cubierto por una niebla espesa. No recordaba cómo había vuelto a la cabaña, pero mi ropa estaba empapada y mis botas manchadas de barro. En la mesa encontré algo que no estaba ahí la noche anterior: un sombrero viejo y polvoriento con el ala desgarrada, idéntico al que llevaba la figura sin rostro. Cuando lo toqué, un frío insoportable recorrió mi columna, y en mi mente apareció una imagen: yo de pie, en el bosque, silbando, y a lo lejos, una nueva víctima acercándose. La voz volvió, suave y persistente: Mateo, ya es tu turno. Salí corriendo de la cabaña hacia el pueblo, pero cada calle estaba vacía y cada ventana cerrada. El aire se llenó de ese silbido hipnótico que ya no venía de un solo lugar, venía de mí. Y en ese momento comprendí que no había escapatoria. El silbador no era un espíritu, era una maldición que se hereda, y ahora yo era parte de ella. La última pista. Con el sombrero en la mano caminé sin rumbo hasta llegar a las afueras del pueblo.
Allí una anciana me esperaba sentada en una mecedora, como si supiera que vendría. Sus ojos, nublados por la edad, se fijaron en mí y murmuró: «Así que, tú eres el nuevo». Me contó que el silbador había aparecido por generaciones, siempre eligiendo a un hombre joven para portar la maldición. Cada elegido desaparecía de su vida anterior y tarde o temprano empezaba a caminar entre la niebla, buscando a su próxima víctima. La anciana sacó de su bolsillo una caja de madera pequeña y me la entregó. Dentro había una flauta rota y un papel amarillento con nombres. El último nombre escrito era el mío. Intenté romper el sombrero, quemarlo, destruirlo, pero no importaba lo que hiciera, volvía a aparecer sobre la mesa cada amanecer. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, mi reflejo en el cristal de la ventana sonrió, aunque yo no lo hice. La niebla se movió, formando un sendero hacia el bosque. Mis pies comenzaron a andar sin mi permiso. Y mientras mi silbido llenaba la noche, supe que el siguiente nombre estaba a punto de escribirse en esa lista. El regreso del silbador. Dicen que en los pueblos pequeños las historias se repiten, pero esta vez no era solo una historia, era un ciclo. Semanas después, un joven llamado Mateo caminaba por el mismo camino donde me habían visto por última vez. Entre la neblina, vio una silueta con sombrero. Yo. Él intentó hablarme, pero mi voz ya no era mía, solo era el silbido que se colaba entre los árboles. Me acerqué y en su mirada vi el mismo terror que yo sentí la primera noche. Saqué de mi bolsillo la flauta rota y la puse en su mano. «Ahora es tu turno», susurré. El viento se llevó mis palabras y me desvanecí en la niebla. Mateo se quedó solo, con el corazón latiendo fuerte, y en la distancia alguien ya estaba escribiendo su nombre en la lista. La maldición continuaba, y en la oscuridad una figura vieja en una mecedora sonreía, esperando al siguiente. El misterio del pueblo que desapareció. En 1967, en las montañas de la Sierra Madre, había un pequeño pueblo llamado San Isidro del Monte. No aparecía en los mapas, y solo unos pocos comerciantes sabían cómo llegar. Dicen que allí vivían no más de 100 personas, humildes, dedicadas a la agricultura, y con un secreto que nadie debía conocer. Una mañana, un viajero llamado Ernesto llegó buscando refugio. Encontró casas abiertas, mesas con comida servida, velas encendidas, pero ni un solo habitante. El silencio era tan espeso que hasta sus pasos sonaban extraños. En la plaza central, vio un pozo cubierto por una tapa de hierro oxidada. Al acercarse, escuchó voces, susurros en un idioma que él no conocía. No eran gritos de auxilio, eran como cantos, pero al revés, como si alguien hablara desde abajo del agua. Esa noche, Ernesto durmió en una de las casas abandonadas. A medianoche despertó con la sensación de que alguien lo observaba. La puerta estaba abierta, y junto al pozo vio sombras que parecían moverse sin cuerpo. Al amanecer decidió marcharse, pero cuando giró para mirar atrás, San Isidro del Monte ya no estaba. Donde antes había un pueblo, ahora solo había un claro cubierto de niebla. El secreto del pozo Ernesto, incapaz de aceptar lo que había visto, regresó a la zona una semana después. Guiado solo por la memoria de los caminos, llegó hasta el claro donde el pueblo había estado. Y para su sorpresa, San Isidro del Monte había reaparecido. Las casas estaban como antes, pero ahora las ventanas estaban cerradas y las puertas aseguradas con tablas cruzadas. En la plaza, el pozo seguía allí, cubierto por la tapa de hierro. Esta vez, los susurros eran más fuertes, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, mezclando llantos y risas. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, Ernesto empujó la tapa. El aire que salió de allí era frío y húmedo, con un olor a tierra vieja, y a algo más, algo como hierro oxidado. Al asomarse,
Vio que el pozo no tenía fondo visible, solo una oscuridad que parecía absorber la luz. De pronto, algo brilló en la profundidad, como un reflejo metálico. Luego, un par de ojos se abrieron en la penumbra, mirándolo directamente. Las voces cambiaron de tono, empezaron a repetir su nombre. Ernesto, Ernesto. Sobresaltado, dejó caer la tapa y dio un paso atrás. En ese momento escuchó el sonido de pasos detrás de él, pero al girar vio a todos los habitantes del pueblo, parados, inmóviles, mirándolo en silencio. Nadie habló. Uno por uno, comenzaron a caminar hacia el pozo, desapareciendo dentro de él, sin emitir un solo grito. Regreso sin escape. Ernesto retrocedió lentamente, sintiendo que cada paso se hundía más en la tierra húmeda. No podía apartar la vista del pozo, ahora cubierto de nuevo, pero aún vibrando con un murmullo constante. El último habitante, una anciana de ojos blancos, se detuvo frente a él. Le tomó la mano y susurró: «Ya llegaste. Siempre fuiste uno de nosotros». Ernesto quiso responder, pero su garganta estaba seca, como si algo le hubiera robado las palabras. Giró sobre sus talones y corrió hacia el bosque. Sin mirar atrás, atravesó ramas y raíces, guiándose por el instinto. Pero al salir finalmente del bosque, el aire le golpeó con un escalofrío. Frente a él estaba la misma plaza de San Isidro del Monte, el pozo, las casas, la niebla, todo igual. Desesperado volvió a correr, tomando otro camino, pero siempre regresaba al mismo lugar. El cielo se oscureció de golpe, como si la noche hubiera caído antes de tiempo. En ese instante, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, pero cada campanada parecía más lenta y grave, hasta convertirse en un eco interminable. La anciana volvió a aparecer, esta vez justo a su lado, sin que él la escuchara llegar. Con una sonrisa extraña, le colocó una llave oxidada en la mano. «La puerta siempre estuvo dentro de ti», dijo. Ernesto bajó la mirada y descubrió que su sombra se alargaba, retorciéndose, hasta confundirse con la del pozo. Las voces lo llamaban de nuevo, más insistentes. Un frío le subió por las piernas y entendió que ya no había mundo afuera para él. A partir de ese día, dicen que San Isidro del Monte aparece en distintos lugares, y que en el pozo, entre las voces, siempre se oye a alguien nuevo, susurrando su propio nombre. Comparte y suscríbete a mi canal de YouTube para ver más historias de misterios de crímenes reales de este tipo.